We use frequency adverbs to say how often something happens. Usamos los adverbios de frecuencia para decir cuán a menudo o cuán seguido algo ocurre. Some adverbs of frequency. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Never, nunca. Here in this chart, we have divided them in percentages. Aquí en este cuadro lo dividimos por porcentajes para que sea más fácil para ustedes distinguir que 100% es siempre y que 0% es nunca o never. Position in a sentence. This part is very important because you have to know that when we have any verb, the position of the adverb is before the main verb. Cuando tenemos la mayoría de los verbos, la posición del adverbio va a ser antes del verbo principal. Por ejemplo, la 1 dice, the Joker always gets what he wants. El guasón siempre obtiene lo que quiere. Entonces, always va antes del verbo gets. Second example. Batman often says no. Okay. Ahí pueden ver que el often o often va antes del verbo says. But you have to be careful because when we are dealing with the verb be, I mean am, is, are, was, were, etc., the position goes after. Okay? Cuando hablamos del verbo ser o estar en cualquiera de sus formas, el adverbio va a ir después del verbo ser o estar. Como en el ejemplo que está ahí, que dice, Robin is always joyful. Robin es siempre alegre. Entonces, ahí tenemos las dos posiciones. Antes de cualquier verbo que no sea el verbo be, y si tenemos el verbo be, va a ir después del verbo be. Now, let's do some exercises. Complete the sentences below. 1. Alfred cooks for Batman, 100%. The right answer is always. Alfred always cooks for Batman. 2. Alfred is disloyal, 0%. The right answer is Alfred is never disloyal. 3. Alfred plays the guitar, 25%. That means the answer is sometimes. Alfred sometimes plays the guitar. Exercise 2. Choose the correct sentence. Aquí hay que elegir la oración correcta. A. Jim never is at home. B. Jim is at work never. C. Never is Jim at work. D. Jim is never at work. Aquí la clave está en que el verbo es el verbo be, porque dice is. Entonces, siempre el adverbio va a ir después del verbo is, que es una versión del verbo ser o estar. Entonces, la alternativa correcta es la D. Number 2. We have usually lunch at 12 o'clock. We usually have lunch at 12 o'clock. We have lunch at usually 12 o'clock. Or D, we have lunch at 12 usually o'clock.
here the clue is that it's a common verb. La clave aquí es que es un verbo común, que sería almorzar, que en inglés es have lunch. Entonces, recordemos que la regla dice que los adverbios van antes del verbo principal, que en este caso sería have. Entonces la opción correcta es la B. ¿Por qué? Porque no es el verbo ser o estar, por lo tanto el adverbio va antes, ¿ya? No como el ejemplo número 1, donde teníamos el verbo ser o estar, por lo tanto el adverbio iba después del is. Okay, here are other expressions of frequency. We have the expression how often to ask about the frequency of an action. We place it at the beginning of the question. How often do or does I, you, he, she, it, we, they, plus the verb? So there are two examples there. How often do you go to the cinema? ¿Cuán a menudo vas al cine? How often does Mary cook? ¿Cuán a menudo Mary cocina? Entonces, si queremos nosotros preguntar ¿cuán a menudo? Entonces usamos how often o how often. Usamos do si es que el sujeto soy yo, tú, nosotros o ellos. Y usamos does si es que el sujeto es he, she, it, tercera persona singular. Luego va el verbo que indica la acción y luego va el signo de pregunta para indicar que es pregunta. Entonces, si usted quiere preguntarle a un amigo, por ejemplo, ¿cuán a menudo estudia? Entonces le dice, how often do you study? ¿Cuán a menudo estudias? Y las posibles respuestas están aquí, porque estas expresiones sirven para responder por frecuencia. Once significa una vez. Twice significa dos veces. 3 times, 3 veces. 4 times, 4 veces. And we can use the expression times with all numbers. Then, once a week, once a day, once a month, once a year. Entonces, aquí ven acá. Other expressions of frequency. How often is used to make questions. Usamos how often para hacer preguntas. To ask about the frequency of an action. And we place it at the beginning of the question. Entonces usamos how often para preguntar cuán a menudo se realiza una acción y la ubicamos al inicio de la pregunta. Entonces aquí tenemos el cuadrito que nos explica cómo hacer una pregunta con how often. How often do or does. ¿Ya? Porque esto es presente, entonces va a ir con do o does. Si yo ocupo do, entonces voy a ocupar do con I, you, we y they. Y si yo quiero hablar a una tercera persona singular, he, she, it, entonces ocupo does. Y luego ocupo el verbo aquí en su forma infinitiva. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, una con do y otra con does. How often do you go to the cinema? ¿Cuán a menudo vas al cine? How often does Mary cook? ¿Cuán a menudo cocina Mary? Entonces las posibles respuestas a esa pregunta se pueden responder diciendo la cantidad de veces. Once, una vez. Once a day, una vez al día. Twice, dos veces. Twice a week, dos veces a la semana. 3 times, tres veces. 3 times a week, tres veces a la semana. 4 times, cuatro veces. 4 times a month, cuatro veces al mes. Y nosotros podemos usar la expresión times con otros números como 5, 6, 7, etc. Okay, here we have some examples. We go to the theater once a week. Peter plays football 5 times a month. There are other expressions like every evening, every morning, every night,
every day, every weekend, every Saturday, every Monday, every week, every year. Every significa cada. Every evening, cada tarde. Very important, we use once and twice, but not one time or two times. Okay, guys, I think that's all for now. That's all. Thank you. Okay, if you have any questions, you may follow my Instagram, teacher David Kidel. Okay, if you have any questions or doubts, you may follow my Instagram, teacher David, or you may go to the YouTube page of the English department. Take care. Bye. Bye-bye.